Bueno, ¿qué tal amigos de los Círculos de la Real Interpretación? Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren. Estamos muy contentos en esta ocasión porque tenemos un gran invitado, un buen amigo que bueno, pues ya es la segunda vez que está con nosotros aquí en nuestro canal. La primera vez estuvo en un círculo donde estuvimos hablando acerca del despertar de conciencia, que era el despertar de conciencia. Y bueno, pues aquí está nuevamente con nosotros del canal Despierta, este es el tiempo, William Matamoros, y pues te quiero dar una bienvenida, cordial bienvenida y un gran abrazo. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Hola Lili, hola Julio, un placer que me hayan invitado a su programa y claro, ya saben de que estamos a la disposición cada vez que sea que ustedes lo quieran y bueno, esperamos de que hoy aprendamos algo nuevo, ¿verdad? Solamente es una propuesta investigativa, pero que Ujú. aprendamos algo. Eso es lo importante, que aprendamos, que nos quedemos con lo que siempre les decimos, ¿verdad? No nos crean todo. Ustedes mismos, las personas que nos están escuchando, bueno, pues corroboren la información que se va a entregar. Si les resuena, pues amplíenla a la más, ¿verdad? Pues hagan eco de que somos buscadores de la verdad, no solamente se queden con nuestros comentarios, con lo que en esta ocasión William nos pueda compartir esta información, ustedes la tienen que corroborar y ampliar. Y bueno, pues darles la bienvenida también a las personas que se están agregando. Estoy viendo que está ahí ya también Pablo, como tú decías, Julio, Pablo Fioramonti del canal Libres Pensadores. También nos está saludando Alex Chávez del canal Misterios de Jalisco, aquí en México. Y bueno, pues también una cordial bienvenida, Julio. ¿Cómo estás? Hola Lili, William, un placer estar aquí y hablar de esta temática, ¿no? Que va a ser tan interesante. Así es. Bueno, pues bueno, la razón por la que yo te invité, William, bueno, más adelantito yo voy a compartir unas imágenes porque hay algo que me hace ruido en lo que es el contacto de Billy Mayer y de Enrique Castillo. Pero yo he escuchado ciertas charlas que tú has compartido en diferentes canales, entonces creo que va muy ad hoc y sobre todo da respuesta a esa inquietud que yo tengo. Pero bueno, primeramente yo te voy a dar la palabra. ¿Qué es lo que tú nos quieres compartir, William, acerca de este personaje bien importante aquí dentro de la historia de la humanidad? Porque, bueno, pues a partir de este personaje se desencadena muchos eventos y que tienen que ver con nuestra actualidad, con muchas religiones, tiene que ver mucho. Y qué nos pudieras, primeramente, no sé, decir del origen, de la identidad y sobre todo el linaje de este personaje de Caín? Adelante, William. Bueno Lili y Julio, lo primero que debemos dejar claro es que esto solamente es una propuesta investigativa. Nunca deberían tomarlo como una verdad absoluta. Exacto. Simplemente los versículos, los textos que nosotros demos aquí, irlos a corroborar. No perdemos nada con eso. Si no les resuena, perfecto. Si les resuena, amplíen la investigación. Y bueno, este es un análisis, lo que vamos a hacer hoy es un análisis alternativo sobre la identidad y el origen de Caín. Uh-huh. Como ustedes saben, él es una figura clave dentro de la narrativa bíblica y particularmente dentro del libro del Génesis. Y aunque de él se habla muy poco en el documento bíblico, solamente en los primeros capítulos, nosotros hoy lo que vamos a hacer es que a través de un examen filológico del hebreo bíblico, Uh-huh. y con el uso de diferentes fuentes como lo son
la Biblia interlineal hebreo-español, la Biblia BTX4, que ustedes todas están accesibles, no es un secreto para nadie, todas están ahí en el internet para que todos puedan tener acceso a ellas. También vamos a hablar un poco, bueno, la Biblia hebreo-español está basada en el diccionario Strong y vamos también a usar un texto del libro secreto de Juan, uniendo todas estas piezas. Entonces vamos a cuestionar un poco cómo se desarrolla el marco interpretativo que usan las iglesias, que usan las doctrinas y las traducciones tradicionales que, que proponen una cosa, pero en realidad es otra. Cuando nos vamos al original, realmente comprendemos un poco cuál es la naturaleza que no es completamente humana de Caín. Uh-huh. Bien interesante esa introducción. Fíjate que yo hace unos días yo quise intentar entrar bueno, en internet a esos documentos que tú estás comentando acerca de la Biblia y no pude encontrar así tal cual como yo he visto en tus programas que, por ejemplo, mencionas alguna cita, algún texto y que les debe de aparecer el numerito. Quizá yo entré a otro blog o no era, porque sí me dio el versículo completo, pero ya digamos la traducción correcta. Pero yo quería así como estar repicando a cada palabra que me saliera el numerito y no la encontré. Probablemente no era la página Ok, adecuada, ¿no? entonces lo que vamos a hacer es que al final del programa yo te voy a enviar el enlace y tú lo puedes publicar en el video, en un Sí. mensaje fijado, para que Uh-huh. todos tengan acceso a ella. Te voy a mandar los enlaces de la Biblia interlineal hebreo-español y de la Biblia BTX4, que también está disponible ahí en internet. Ok. No sé si tú quieras comentar algo, Julio, antes de que ya inicie el tema, ya lo que quiera platicar William. No, pues nada más que es muy extraño, ¿no? Lo que sucede ahí en esos relatos del Génesis, en donde pues supuestamente nada más es Adán, Eva y los dos hijos, Caín y Abel, Uh-huh. y pues todo lo que pasa ahí enseguida, ¿no? Después de la trifulca que tienen ahí entre los hermanos, y pues que este personaje Caín se va a otro lado, es, mar, Consigue esposa. es marcado, es como de Exacto. una forma sellado para protección por parte de Jehová. Y entonces dicen que por allá fue y se casó con alguien, tuvo una familia, pero pues si nada más era Adán y Eva, ¿de dónde salieron las otras personas, no? Ojalá que sea algo que se pueda también ver un poquito y poder comprender eso, ¿no? Porque es lo que causa mucha confusión a veces para las personas que no están muy metidas en estos temas. Así es, yo esa era una duda, William, Julio, amigos que nos están escuchando. Cuando yo era niña, jovencita, yo fui maestra de los niños, escuela bíblica, de los niños más chiquitos que yo tenía 12 años y los niños eran como de 8 años, un poquito para abajo. Entonces yo les daba clases de historias bíblicas. Y cuando yo leí esa historia que yo tenía que exponer a los niños, pues no me chicaba, no me cuadraba. Yo en mi inocencia o mi ignorancia, pero yo lo estaba leyendo. Y yo decía, ¿cómo es posible? A ver. Aquí dice que son dos hijos, son dos hermanos nada más, hombres los dos. Entonces, uno mata al otro y luego se va y como decía Julio, y que me van a matar, ¿qué me van a hacer los de allá afuera? ¿Y en qué momento pasó todo eso? Si nada más empieza con Adán y Eva, con los hijos, ¿en qué momento ya en el Génesis se cortó mucho la historia como para decir que fue necesario que Caín fuera marcado porque los de allá afuera pues lo iban a atacar, no sé, le iban a hacer algo, ¿verdad? Y otra pregunta que yo me formulaba era de que, bueno, después de que se fue Caín, que fue desterrado, nace Set.
¿verdad? Y luego, y así se empezó a crecer la humanidad. Y yo también decía, pero ¿y Seth con quién? Al menos tuvo que haber tenido hermanas. Y eso me causaba horror, porque yo decía, pero yo le preguntaba a mis papás, pero, ¿cómo se iba a meter Seth con sus hermanas? No, es que en la Biblia, fíjate bien, allí no dice que tenía hermanas. Entonces, ¿con quién tuvo hijos? ¿Con su mamá? ¿Con Eva? O sea, todavía, no, era un incesto total. No, yo en mi mentalidad de niña, yo me hacía bolas y yo decía, ¿de qué se trata esto? ¿Verdad? Entonces, bueno, ahora sí te damos la palabra. ¿Qué ahí nos puedes contar, William, con esas, o de dónde parte todo esto? Todo este rollo tan loco, este cuento chino del Génesis, porque está muy breve, la verdad. O sea, no nos alcanza a dar esas respuestas. No, no te escuchamos, no tienes tu Ya, micrófono, ahora sí, perdón. ahora sí. Sí, Realmente, ahí está. realmente la historia bíblica tiene más vacíos que, no sé, no sé qué otra cosa podría compararla. Sin embargo, es una historia que para el creyente es válida y la defiende a capa y espada. Pero Ujú. cuando uno le pregunta sobre esos vacíos, lastimosamente, te responden con unas terminologías tan simples o con unas explicaciones tan de niño de 5 años y te la tienes que creer porque es la palabra de Dios, según ellos. Ujú. Ahora, lo primero que hay que entender es una cosa y me llamó la atención lo que dijo Julio eh, cuando dijo de que Caín fue marcado. La marca es especulativa, nadie sabe lo que es la marca y cualquiera que diga la marca es esta, está especulando, ¿verdad? Sí, porque Entonces, sí. vamos a obviar lo de la marca porque nadie sabe qué cosa era la marca. Em, pero me llama la atención cuando Julio dice, cuando Jehová lo marcó. Una de las cosas que podemos ver en la Biblia BTX4, cuando vamos al texto de Éxodos, capítulo 3, versículo 15, la palabra Yahvé, Jehová, tetragramatón, dependiendo de la Biblia, porque ya sabemos que hay Biblia para todos los gustos y tienen nombres para todos los gustos, no aparece en los textos ni arameos ni hebreos, solamente hasta Éxodos capítulo 3, versículo 15, cuando Moisés, estando en la montaña junto con este personaje, le pregunta, si el pueblo me preguntare, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? O sea, hasta ese momento, ni siquiera Moisés, a quien se le adjudica el Génesis, no tenía idea de cómo se llamaba. No tenía idea. Entonces, según la Biblia BTX en su pie de página, ahí abajito, dice, cuando menciona el nombre de Yahvé, Jehová o Tetragramatón, abajito en el pie de página dice, este nombre no debe aparecer antes de este versículo. ¿Qué significa eso? Que una vez que aparece en ese versículo, en los demás versículos al principio, antes del Éxodo capítulo 3, versículo 15, es manipulación. Definitivamente. Ujú. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo la trama, nos vamos a dar cuenta de cuál es la verdadera identidad de Caín y en quién se pudo haber convertido. Ahora, la explicación de dónde sale la mujer que encontró Caín cuando llegó a tierra de Nod, al oriente de Edén, porque así lo Ujú. dice el texto. Bueno, primero vamos a simular de que todo lo que dice la Biblia es real. Vamos a hacer un suponer de que todo lo que está ahí es real y en base a eso vamos a hacer nuestra exposición. Lo primero que hay que entender es que cuando los llamados dioses llegaron a esta tierra, a este planeta, ya había gente en este planeta. Ya había gente, otros humanos, aproximadamente unas 20
especies de humanos, que la ciencia les llama homínidos, pero eran humanos. Cuando estos personajes llegan y se presentan como dioses, había una especie que posiblemente, y escuchen mis palabras siempre van a ser posiblemente, quizás, tal vez, puede ser, aquí no vamos a afirmar nada, esta especie, posiblemente el neandertal o neandertal, a veces confundo el término, era la más avanzada en ese momento. Ya para el momento en que aparecen estos supuestos dioses, ya ellos ya tenían un lenguaje, tenían un vocabulario, tenían herramientas con las que trabajaban y quizás se hacían las preguntas existenciales, porque se han encontrado restos en lugares, en cuevas, donde ya tenían altares, pequeños altares, de lo que ellos creían que eran dioses. Entonces, recordemos lo que dice Mauro Biglino en sus exposiciones, de que cuando ellos llegaron aquí, lo que empezaron a hacer manipulaciones genéticas, y hay una gran posibilidad de que hayan agarrado a un humano de la especie que había más desarrollada, hicieron una evolución piloteada. ¿Qué significa esto? Que mezclando el ADN de ellos, el patrimonio genético de ellos, y el de este neandertal, de pronto de ahí es que proviene el Homo sapiens sapiens o el humano o el Adán. Pero habían otras especies ahí. Por eso, y la otra cosa que debe quedar clara, el documento bíblico, aunque deja entrever de que solamente se creó una pareja, realmente fueron muchas. ¿Por qué lo decimos? Si vamos al libro de Génesis capítulo 5, versículo 2, si tú tienes una Biblia y la puedes compartir, aunque no queremos hacerle tampoco la tarea, y es necesario de que todos los que estén escuchando en este momento agarren su Biblia y vayan escribiendo los textos que les vamos dando. Génesis capítulo 5, versículo 2, dice que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra, los creó. Y puso al nombre de ellos, plural, Adán. Adán. Ahora, ¿qué significa Adán? Adán es una palabra hebrea que no es un nombre propio. Simplemente es la palabra que se usa para individuo o especie humana. Nada más. No es un nombre propio. Así que aquellos que tienen por nombre Adán, simplemente eso significa hombre o especie humana o humanidad. Nada más. Entonces, cuando este texto dice, y le puso al nombre de ellos Adán, significa de que había muchos. O sea, o esta pareja o muchas parejas y todos eran Adán o especie humana. Dejando claro esto, tenemos que entonces ver las siguientes palabras que pueden llamar la atención del lector si leemos o buscamos los textos que tenemos en línea que provienen del original. Y una de esas palabras es la palabra zacar, que es utilizada para describir a los hijos de los humanos. Pero hay otra palabra que es ish, que es con la que se describe a aquellos personajes que vienen de otro lado, que son varones, pero no son humanos. Y en el nacimiento de Caín y de Abel, la expresión que da Eva es la siguiente. Dice Génesis capítulo 4. Dice, conoció Adán a su mujer Java, esto es según la versión BTX 4. Dice, conoció Adán a su mujer Java y concibió y dio a luz a Caín y dijo, adquirí varón de parte de Elohim. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Esto significa que eran gemelos, fue un parto detrás del otro.
Cuando dice de que conoció varón de parte de Elohim, en ningún momento, aunque dice que conoció a Adán a su mujer Java, o sea, que aunque Adán tuvo una relación sexual con Eva, ella en su expresión lo que dice es que ella tuvo un varón o Por adquirió parte un varón de parte de Elohim. de un Elohim, Ujú. ¿verdad? Una Sí. cosa no tiene nada que ver con la otra. Adán pudo haber tenido relaciones con ella, pero ella aclara de que ese varón es de parte de Elohim. Ok, ahora, cuando buscamos en la Biblia BTE, en la Biblia interlineal, hebreo-español, la palabra que se usa ahí, adquirí varón, no es sacar la palabra que se usa. La palabra que se usa es ich. Y según los lingüistas Mauro Biglino, el señor o profesor, ¿cómo se llama? Del Instituto Limut, y ahora olvidé el nombre, pero en cualquier momento me viene a la mente, la palabra ish, según ellos, significa individuo masculino, nada más. Pero qué Ujú. casualidad que esa palabra cada vez que se usa siempre para aquellas personas que vienen de arriba. No para los hijos de los hombres, no para los hijos de Adán. Para los hijos de Adán la palabra es sacar. Ujú. No sé si me voy dando a entender hasta Sí, este sí, momento. sí. ¿Y de dónde proviene cuando dice de que el Elohim le dice a Caín, te vas a ir, te vas a ir para otra tierra, y llega allá él y encuentra a otra mujer? Si ya entendimos de que fueron muchas parejas, porque agarraron y manipularon genéticamente a algunos individuos de los que ya estaban aquí, algunos de los humanos originales de aquí, y los manipularon genéticamente, da a entender de que al haber muchas parejas, había otras humanidades, Homo sapiens sapiens. Y cuando él llega a tierra de Nod, en el oriente Ya de había Edén, gente. ya Ujú. había gente, y lógicamente ahí es donde proviene, porque hasta ese Ujú. momento no se dice de que hubiera tenido Adán y Eva, hubieran tenido hijas, solamente se menciona esto. Y luego en la narración dice en el capítulo 5 que cuando había vivido Adán 130 años y fue cuando engendró a su imagen y su semejanza a Set. O sea, que esta es otra frase que tiene que ponerte a pensar. Dice que creó a un hijo conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Qué significa? Que los dos anteriores no lo eran, Exacto. Ujú. ¿verdad? No Ujú. sé si quedó claro esto ahí hasta el momento. Sí, sí, sí está claro, William. Yo precisamente, en base a lo que yo he escuchado con ese estudio que tú compartes en tu propio canal o en diferentes lugares, fue que a mí me saltó esa inquietud. Quizá, bueno, parezca que me vaya a salir del tema, pero ahora sí que va todo junto y pegado, ¿verdad? Me saltó a mí esta cuestión, voy a ver si puedo compartir a ver, bueno, voy a detener aquí la Está pantalla. interesante lo que está compartiendo ahí, pero solo que agrégale el versículo 3 también, para que vean lo que dice con respecto. Ah, ok, a ver. No, es del Ah, sí, ahí 5 está, del ahí está, ahí dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, plural, Adán. ellos, exacto. Sí, era, pues yo creo que muchos tuvimos esa inquietud, ¿no? De dónde sacó esposa Caín. Por eso yo decía, se brincó mucho el Génesis o dónde está esa parte que le falta, porque de dónde, si el mismo Génesis estaba explicando que la primer familia lo conformaban 4 seres humanos, nada más, nada más. Y luego yo decía, y luego llega otro hijo y se tuvo que haber metido con su mamá. Yo en el entendido, ¿verdad? Religiosamente, que Adán era un solo hombre y que Eva era una sola mujer. Entonces, pues ahí empieza uno el
pues todo este rollo, ¿no? De hecho, aquí está un mensaje de Alejandro, dice muy interesante lo que comentas, Lili, de ahí lo importante de que la mitología de la Biblia habla del origen mítico del pueblo judío, no de la humanidad. Cuando expulsan a Caín, sale de su secta o gueto y se va afuera a la humanidad. Es como si un Amish se fuera a vivir a San Luis Potosí saliendo de su comunidad. Aquí otro comentario de Pablo. Adán y Eva son un símbolo de dos humanidades, así es como ya lo entiende hoy. Y sí, yo también de acuerdo con esto, dice Pablo, no hay que darle todo servido, me imagino a las personas, las citas, eh, solamente darles pistas para llegar a la verdad, para que nos conecte. El relato del Génesis tiene su inspiración en otras culturas. Y bueno, a mí me salió esto, déjenme, voy a quitar la pantalla porque si lo Yo quiero explico, agregar, me gustaría agregar una cosa, Lili, ahí disculpa que te interrumpa con el comentario sí, que hizo uno de los oyentes, de los televidentes, que Alejandro. Uh-huh. Alejandro, es exactamente así. Es una humanidad y la Biblia, lógicamente, como se basa en su función, realmente es ensalzar a su pueblo, al pueblo judío, la Biblia desde principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo único que intenta es ensalzar a un pueblo, ¿verdad? Y eso eso tiene que Sí. quedar claro. Entonces, por ende, ellos solo adoptan una pareja, una familia, ¿verdad? Entonces, lógicamente, cuando te dan la lectura, uno dice, wow, sí, está hablando de toda la humanidad, Adán y Eva. No, eso no es así. Está hablando de una pareja que al final es la que va a dar origen a un pueblo. Es lo único que a ellos les interesa. Los demás no les interesa. Yo voy a buscar por mientras para enviarte el enlace de la Biblia interlineal. Ok. Bueno, mira, ya las estoy compartiendo en pantalla. Sí pueden ver. Es una imagen. Supuestamente, William, por eso te digo, igual y no me estoy saliendo, que no se entienda, por favor. No me estoy saliendo del tema. Pero yo el contacto de Billy Meyer, yo no me fío mucho de su compartir de ese supuesto contacto. Y digo supuesto porque yo he encontrado varias incongruencias, tanto en sus reportes de este contacto como lo que él escribió. Él escribió el Talmud de Gimanuel. Supuestamente cuando él fue contactado por seres de las Pléyades, le dejaron información, pero si ustedes revisan la información que le entregaron, cada uno de sus reportes, pues es como una charla muy amena entre amigos. No fue algo, digo, tampoco tiene que ser súper espectacular, pero era como que Semyase, esta chica, platicaban como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Qué desayunaste? No sé, mira, te voy a contar esta parte de la historia y, o sea, no sé, me deja mucho que desear ese contacto con estas supuestas pleyadinas, pero bueno, hay un reporte, William y Julio, amigos que nos están escuchando, en donde supuestamente a él le compartieron la misma información que le compartieron al igual al contacto de Enrique Castillo Rincón, que se trata de acerca de los 7 días de creación o los 7 pasos gestores para la humanidad, para nuestro avance y ascenso espiritual. En concreto, esto está en el quinto día de creación y aquí no sé si logran ver en esta parte izquierda, bueno, casi en el centro hay un 6. Dice, bueno, que vendrían siendo los impulsos que se hablan en esos días de creación. Está el cuarto, el quinto y justamente en el sexto dice así.
esencia de la sabiduría real igual, y tenemos aquí el tetragramatón, JHWH, el penúltimo poder supremo, el conocimiento. Cuando yo leí eso me quedé, ¿what? ¿Qué? Casi yo decía, ¿qué rayos tiene que ver aquí Jehová o Yahvé o el tetragramatón? Y luego igualarlo o compararlo con una sabiduría real. Muchos piensan o dicen que el verdadero origen de estas palabras tiene que ver con maestros de sabiduría. Entonces yo brinqué como que para mí, en lo personal, ¿verdad? Yo decía, esto no, como otras cosas, otras veces digo, no, esto no es cosa de Dios. ¿Qué tiene que ver ahí? Se supone que es una información que está hablando, ¿verdad? De nuestro avance y me quedé así como que nada que ver. Ahora les voy a compartir la misma información que se le entregó a, a Enrique Castillo y ya aquí cambia. Es la misma información acerca de los 7 días de creación, pero es, aquí no están esas palabras. Ay, necesito quitar esta. A ver. Ahí te envié en el chat de aquí de la plataforma, te envié las Biblias. Aquí, ok, ahorita se los comparto aquí en el chat. Ay, no puedo compartir la imagen. A ver, ahí la pueden ver. Es lo que está subrayado. Bueno, aquí es diferente. Estamos igual en el quinto día, en el sexto impulso, y fíjense aquí la diferencia. Los hombres como reyes de sabiduría, conocimiento de los altos poderes extraterrenos y manifestación a los hombres de las altas jerarquías planetarias para el total entendimiento del gran plan evolucionario cósmico. Sí está hablando de esos seres, ¿verdad? Sí, como maestro sabiduría, pero aquí en la información que le entregaron a Enrique Castillo no menciona para nada el tetragramatón. Entonces, eso a mí fue lo que pues sí, la verdad me trajo muchos días, mucho pensando con esa inquietud, porque yo te escucho, he visto las fuentes que tú nos has compartido, William, y te digo, si vamos a la raíz de la palabra y de quiénes, digamos, a quién se les presentó, a qué pueblo y cómo se describió con ese nombre, yo digo, ¿y aquí qué tiene que ver una cosa con la otra? No sé si me explico. Entonces, fíjate cómo es el engaño de hacerse este mismo ser, ¿no? Entonces, para mí la verdad aquí es un, un, un falso contacto, no, para mí esto no, bueno, no Yo, sé te, qué me, piensas. gus- yo me gustaría darte mi opinión. Bueno, primero Julio, primero Julio. Sí, a ver, Julio. Fíjate, ahorita que estabas mostrando eso, yo una vez debatiendo ahí con un pastor, yo le decía que, pues que no, que Jehová no era el Dios la original, la fuente primigenia de todo. Y decía, no, a lo mejor no, dice, yo ya también lo he visto. Dice, pero es que Jehová viene a ser como una jerarquía, como el rey de el Dios de este universo. Y es que No, tú ya andas muy allá. Y fíjate que en realidad sí pudiera ser así. Eso lo vemos como en el libro secreto de Juan, donde Yaldabaoth crea otras dimensiones. Ahí dice que crea reinos, pero se puede ver como otras dimensiones, como esta dimensión en la que estamos nosotros, ¿no? Que aquí es donde este mismo nos trajo. Y también yo ahí
yo le contesté, le dije, bueno, y si es cierto lo que dices, no me recuerdo el nombre del pastor, le digo, pero le dije, porque en sí, ¿quién es el que tienta a Jesús, al Cristo, y le ofrece todo el mundo, todos los reinos, cuando es tentado allá en el desierto, ¿no? Que mencionan ahí en los evangelios? Y es el mismo Satanás, el que le está ofreciendo todos los reinos a cambio de que Jesús le adorara. Entonces sí, a lo que voy es que ese Dios Jehová, a lo mejor sí es el Dios, pero de esta dimensión, pero no por nada es el Dios original, y no por nada es bueno, porque vemos de la forma como actúa, ¿no? O sea, no actúa en justicia, sino actúa más bien como una persona bipolar. A lo que menciona ahí en lo que mostraste de este Billy Mayer, sí está un poco, o sea, que pone esas palabras o esa expresión, o del tetragramatón. Que también, recordando eso, el mismo contactado Claudio Pastén, también cuando le hacen las sesiones de regresión, también él menciona a Jehová. Entonces yo me imagino que que es algo que no se puede salir o que tiene que estar en esos contactos, porque en realidad, o sea, todo eso no está viniendo de seres que sí son más avanzados, pero no son seres que pertenecen a la luz. Y son humanidades, o sea, ahí se habla acerca de toda la tecnología que tenían por ahí Uno de sus antes catálogos, de la Maya Segunda publicó Guerra 3 Mundial, de esas fotografías. los de ahí de la Desde facción del señor 1976. del bigote extraño. Y ahí, y hay historias ya después de eso, de que ellos regresan al sistema de Aldebarán, y que ellos tenían contacto con seres humanos, y que estos seres humanos venían de otros mundos, pero no porque fueran humanos y porque vinieran de otras partes, significaba que eran benignos, o que venían de parte de la luz, o con un mensaje positivo, pero eran humanos. Entonces voy a esto porque hay veces nos cuesta mucho trabajo pensar que otra humanidad que es más avanzada tecnológicamente pueden llegar a ser hostiles, o a no venir por parte de la luz. Y ahí es donde pienso que mucha gente es engañada, ¿no? Porque por lo regular pensamos que todo contacto que viene de la luz son humanidades, y que cuando vienen por parte del otro lado, de la otra facción, pues son cosas horripilantes. Pero yo pienso que así como hay humanidades buenas, hay humanidades malvadas en todas partes del universo, que no porque estén más adelantados tecnológicamente significa que también lo están espiritualmente. No, y eso, bueno, yo lo quise traer a colación porque tiene que ver con lo que tú estás comentando, William, porque no nada más en la cuestión, en la raíz, digamos, ¿verdad? En la parte hebrea. Vámonos también a libros apócrifos. El origen de esta palabra, desde dónde viene, no sé si ahí también nos puedas comentar, Julián. Sí, pero antes de comentar sobre el origen de la palabra en el libro secreto de Juan, porque es de ahí de donde proviene, déjame hablar un poquito de Billy Mayer, chica. Ok, Mira, adelante. Billy Mayer, yo puedo estar equivocado. A mí me da pena a veces escuchar amigos investigadores que ponen a Billy Mayer como un referente de un contacto genuino. Yo no sé si te pueda compartir o pueda compartir desde aquí unas imágenes. Sí, en la parte de abajo de los controles, en el más, se ve una pantallita con un más, ahí te da opciones. Compartir Añadir tu imagen, ok, déjame. pantalla, Es que, imagen, video. A ver. chica, de verdad a mí me da lástima, me da pena, no lástima, pena, ¿verdad? Porque a veces no queremos investigar. Billy Mayer dice de que él tuvo un contacto con una mujer. ¿Cuál era el nombre?
Semyase, exacto. Semyase. Empezando desde ahí. No sé si pueda, ¿cómo hago para que aparezca la imagen que la acabo de compartir? Ella, Ya, aquí está. ¿verdad? Ay, no es cierto, ahí está. Ella misma. Ajá. Supuestamente es ella el contacto que tuvo Billy Mayer con esta mujer, que él dice que ella es pleyadiana. Pero a veces la falta de investigación y el no querer hacer el trabajo nos hace cometer el error de agarrar y hablar o creernos todo lo que aparece por ahí y que alguien dice ser un contactado. Bueno, pues te diré que el nombre de esta mujer, te voy a compartir, ella misma se reconoció cuando Billy Mayer difundió la imagen de la supuesta pleyadina. Ella misma se reconoció. Es esta mujer. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago allí? Es esta mujer que te acabo de pasar. ¿Verdad? Michelle de la Fave. ¿Y sabes quién era ella? Bueno, ella era corista. Era corista de un programa de televisión, de un show de televisión de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Y que Billy Mayer tomó una captura, como él era fotógrafo, recuerden que él es fotógrafo, ahí está la famosa pleyadina, pero es participante de un programa de televisión de aquí de los Estados Unidos en aquella época. La falta de investigación de algunos de los investigadores nos hacen caer en errores como estos, de no querer investigar y profundizar. Solamente nos creemos la primera información que nos vemos y la damos por cierta. Exacto. ¿Verdad? Y es una pena, porque entonces, en vez de convertirnos en informadores, nos volvemos desinformadores, ¿verdad? Y en el caso del contacto de Enrique Castillo. Enrique Castillo, también hay que entender que cuando tú lees los libros, te das cuenta de que él tuvo un contacto con Pleyadino, supuesta luz, pero también tiene un contacto con seres oscuros. Entonces, hay que ver también de dónde viene, cuál es la información, porque hay una información mezclada. Muchos de los que estaban con él se dieron cuenta de que había algo extraño en uno de esos contactos, que apareció detrás de un espejo y querían entrar. Y sin embargo, ellos tuvieron miedo. Él, en este caso, yo creo que la misma emoción que tenía Enrique Castillo quería hacer el contacto, pero eran seres supuestamente de otra dimensión. Pero ahí es donde hay que uno también entender, bueno, hay que empezar a filtrar la información. Y para eso estamos nosotros los investigadores. Bueno, los que nos llamamos o decimos ser investigadores. No irnos a la primera. De pronto van a aparecer otras pistas que nos vayan a llevar a otras conclusiones, pero no irnos a la primera. Porque mira, después hacemos el ridículo cuando nos damos cuenta de cosas como esta. Esa que al final era una muchacha y él decía de que era una pleyadina y que bajó en una nave y tenía las conversaciones que tenía con ella. ¿Verdad? Una farsa total. Supongamos de que tuvo el contacto. Vamos a suponer que fue así. Pero una vez que tú te das cuenta de que hay una falsedad, como por ejemplo en una fotografía, tú misma descartas toda información, aunque sea veraz. Vaya. Aunque sea veraz, la descarta porque hay una mentira. ¿Verdad? Sí, cuando yo supe de este contacto, fue a través de una crítica que se le hacía a Jaime Maussan, es un investigador aquí en México, porque él habla mucho acerca de Billy Mayer, él está fascinado con el contacto de Billy Mayer, entonces a mí me interesó, ¿verdad? ¿Por qué lo criticaban? Entonces, cuando yo vi las fotos que eran estas chicas, porque eran 3, me parece, que eran coristas de un grupo musical, las fotos, y yo hacía la comparación, ¿y por qué con Enrique Castillo no se dejaron ver en fotos, en video? Y aparte que las fotos que presentó Billy Mayer de estos supuestos eran ovnis, bien rústicos, bien metálicos, bien el típico que es como una campana, y yo, o sea, yo inmediatamente yo hacía las comparaciones, William. Yo decía, como describía Enrique Castillo, él decía que la nave parecía como un ser viviente,
¿sí? Era totalmente diferente. Entonces yo empecé al pasito, y cuando yo escuchaba este tipo de programas o este compartir, ¿no? Que lo veían muy fidedigno, este contacto de Billy Mayer, yo dije, a ver, yo le voy a buscar, porque dentro, no sé si les ha pasado, chicos, que cuando les entra una cosquillita, como que su corazón está inquieto, hasta que no van y buscan, hasta que no van y comprueban, hasta que investigan, como que, a ver, por esto y por esto. Y cuando yo comencé a investigar y que yo leí, bueno, no la mayoría, pero al menos la parte inicial o hasta la mitad de los reportes, porque yo digo, yo leí y yo vi las cosas que, por ejemplo, supuestamente, ella estaba consciente que Billy Mayer estaba escribiendo el Talmud de Gimanuel, y yo decía, ¿cómo es posible que ella, siendo un ser precisamente, ¿verdad? O supuestamente de luz, no le dijera nada? Porque iba en contra a lo que supuestamente ellas le iban a dejar de información. Era muy contrario, ¿no? Entonces yo decía, no, es más, ya ni siquiera me terminé de leer los reportes, o sea, digo, también estoy perdiendo mi tiempo, pero sí me pude dar cuenta, sí observé de que dije, no, esto es más falso que nada, la verdad. Pero hasta que uno indaga, William, hasta entonces, pero yo no me quedé con la cosquillita, entonces yo llegué, digamos, a esa fuente de los reportes de este señor de Billy Mayer y dije, no, esto es una farsa, la verdad, para mí, en mi humilde opinión, ¿verdad? Ok, entonces me habías hecho una pregunta con respecto a lo de... Quiero darles algunos textos bíblicos para que Ah, los televidentes busquen en casa ok, porque con tomemos respecto a lo... nota. Sí, para que tomen nota, ¿verdad? Tomen nota en casa, ¿verdad? Eh, habíamos hablado sobre hacer un análisis filológico de las palabras sacar, ish y adán. Bueno, la Biblia interlineal hebreo-español observa una diferencia terminológica. Para Adán se utiliza la palabra hebrea, que si ustedes lo buscan en la Biblia interlineal, que aquí te acabo de dejar el link en los textos, aquí en el chat. En el chat, ok. Sí. Sí, no sé si tú puedas compartir pantalla de esa Ok. manera para enseñarle un momentico a los televidentes cómo es que deben hacer para encontrar. ¿Con cuál enlace? Podríamos buscar, por ejemplo, el primer enlace que te di. Ah, ok. A ver, déjame abrirlo. Vamos a hacerlo juntos aquí. Vamos a buscar el Génesis capítulo, por ejemplo, 27. No sé si puedas quitar del estudio las imágenes que me mandaste para Espérame, compartir yo espérame. pantalla del enlace. Ujú. Eliminar. Perfecto. Ok. A ver, ahí ya lo pueden ver. Ok, ok, ahora quiero que busques Ujú. el texto que dice Génesis capítulo 1, ¿Es versículo este? 21-26. Ahí dice el libro, Ok. y ahí exacto, versículo 1, 26. 16. Ujú. Ok, como Ahí ustedes está. pueden ver, dale un poquitico ahí para abajo, correcto. Cuando ustedes leen, arriba les aparece el versículo en español, sacado de la Reina Valera 1960, la Biblia más Ok. manoseada de toda la historia, pero bueno, abajo van a poder ver lo que dice en los textos. Y como el hebreo se lee De derecha de a al izquierda. revés, de izquierda a Ujú. derecha, entonces van a ver que dice, y dijo Dios, Ujú. ¿verdad? Hagamos al hombre. Si ustedes se fijan, encima de hombre hay unas letras en verde, son las palabras hebreas, Sí. pero arriba hay un número. Ese Ujú. número, que es el 120, lo pinchan Sí. y ¿qué dice cuando lo pinchas? Adán. O Adam. sea, ¿qué significa la palabra hombre? ¿O cuál es la traducción en hebreo? Adán. Adam. Nos damos cuenta de que no es un nombre propio, solo es la palabra hebrea para decir hombre
o humanidad, ¿verdad? Ujú, ujú. Si, por ejemplo, buscamos el capítulo 4, busca el capítulo 4. Capítulo 4. Ajá. Ajá, Versículo. versículo 1. Volvemos a ver la palabra Adán cuando dice, y el hombre, 120 arriba, Ujú. te vas Otra adaptando, o vez. sea, él y Adán, por eso se menciona Adán, pero realmente miren la manipulación, miren la manipulación. Nos Ujú. pusieron en la Sí. traducción el nombre o la palabra Adán para que creyéramos que era un nombre, pero no es un nombre, o que creyéramos que era un hombre, pero no es un hombre, es solo el nombre que se le da a este varón o a esta humanidad o dependiendo de la interpretación que se le quiera dar. Yo aquí hablo directamente sin interpretación porque la Ujú. interpretación se presta a interpretar según mi creencia. Entonces por Sí, eso no lo hago en base a diferentes interpretación. opciones. Entonces, si sigues leyendo, dice, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y concibió ella, sigue más abajo, y concibió ella, Ujú. vamos a ver, y dio a luz Y- a Caín, y dijo ella, he producido hombre. ¿Y por qué hombre ahora tiene otra letra? Mira la palabra, la 376. sí, 376. Ajá. Ya no es hombre, ahora Ish. es ich, Ish. Ujú. ¿verdad? Ahora, Sí. ¿quieren comparar qué cosa es un ich? Ok, vayamos un ejemplo. Vamos a el mismo Génesis, capítulo 18, versículo Génesis, 18. versículo, capítulo 4. No, Génesis capítulo 18, Ok, capítulo 18. Ay, versículo 2. Aquí estamos solamente haciendo una comprobación de lo que significan ujú, las palabras. Ya vimos aquí de que está. a Caín el nombre que se le da como hombre es Ish, no es un Adán ni un Sacar. ¿Ok? Ujú, es un ish, Pero ajá. ahora, aquí, Abraham tiene un encuentro con supuestamente Jehová, según la traducción. Pero dice que cuando él levanta sus ojos en el monte de Manré, dice que ve venir a 3 varones, ¿verdad? Ajá. Ahora, si Acá, ustedes hombre. lee la palabra varón o hombre, ¿cómo se le menciona? En toca ahí y son, Ujú, ish. Ujú. No ¿verdad? es hombre, ajá. No, son hombres, pero no de aquí. De aquí. Ujú. Son varones. Pueden ser muy semejantes a nosotros, ¿verdad? Ujú. Solamente que no son de Que aquí, son de aquí. ¿verdad? Terrestres, pues, ajá. Ujú. No son terrestres. Y por ahí vamos a ir encontrando muchos textos que van a ir haciendo y les voy a dar los textos. Génesis 1:27, como ya se los di, el Génesis 17:10, aquí mismo lo podemos buscar un momentico para ver la diferencia con sacar. A ver, Génesis 17:10, Génesis 17:10. ¿verdad? Ajá. Que dice, Este impacto. este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón. Ahora mira cuál es la palabra que se usa para varón. Varón, sacar. Sacar, ¿verdad? Ujú. Y ahí mismo dice varón, cabrío, esa es la definición de la Reina Valera, hijo, hombre, macho, o sea, se le da a los varones de la raza humana o de los animales, Ajá, así tal ¿verdad? cual. Yo lo entiendo como el macho. El Ajá. macho, ya. Esa es la palabra para los hijos de los humanos, de los Adán, pero para los otros son Ich. Y así vas a encontrar muchos, si quieres puedes buscar Josué así al azar, Josué 5:13, Josué. 5:13. Ay, no se me puso. Busca ahí un poquito más abajo, dale la flecha ahí. No, ok, Josué Aquí, Josué 5. 5:13.
Es un encuentro que tiene Josué con un ángel, o sea, un malak, y mira lo que dice. Dice, y sucedió que estando Josué en Jericó, alzó sus ojos y vio, y he aquí un hombre. Mira la palabra, el código para hombre, ich. Y este era un malak, o sea, un ángel que se le puso delante de él. Pero ¿cómo se le nombra? Es un hombre, es muy parecido a nosotros, ¿verdad? Yo entiendo que hay muchos amigos que dicen de que no, que esta gente eran bien feos, que eran horripilentos, reptilianos. pero ellos tenían encuentros muy personales con los seres humanos y hay que entender una referencia que da Pablo cuando dice que sean siempre benevolentes con las personas que vienen a su casa a visitarlo, porque cualquiera de ellos puede ser un ángel. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. O sea que significa que eran muy parecidos a nosotros. Ahora vamos a analizar un momentico el libro secreto de Juan. Y quieren saber otro al que se le llama Ich. Ahí en la pelea de Jacob, ¿no? Con el Sí, ángel. Con el ángel, ese es un Ich. Pero a otro personaje bíblico que es un Ich. Vamos a buscarlo. Y está en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Aquí está. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Eso le está hablando a Saúl, el profeta Samuel. Jehová se ha buscado un varón. ¿Y quién es ese varón? El sustituto de Saúl. ¿Quién fue? Un Ish. David. Por eso era como era. Sin piedad. Y conforme al corazón. Y conforme al corazón de su Dios, o de su Elohim, o de su Ich, o de su Padre. Qué descubrimiento, sí. ¿Verdad? Y también, si nos vamos a otros textos, cuando me llamó la atención también otra cosa que dijo Julio, de que el personaje que se le aparece a Jesús en el desierto es el mismo Satanás. Bueno, yo tengo un video que ustedes pueden buscar en el canal que se llama El verdadero origen de Satanás o algo así. Búsquenlo ahí. Y la palabra Satanás, o sea, esa es la traducción que nosotros tenemos en español. En hebreo es Hasatán. En griego es diabolos, que significa lo mismo que Hasatán. La traducción o el significado real de la palabra Hasatán o diabolos es aquel que se interpone. Es un adjetivo que no significa ni nada malo ni nada bueno, solamente es una acción. O sea, si yo como padre veo que mi hijo se va a caer por una escalera y me pongo en el medio para que no se caiga, estoy haciendo de Hasatán. O sea, el Satán puede ser cualquiera, porque solamente es una acción. Por eso es importantísimo conocer un poquito, irse un poquito a lo que dice la lengua original en que se escribió el documento. Porque si nos vamos a las traducciones, la Iglesia Católica se encargó de personificar al Satán, pero el Satán es cualquiera. Podía haber sido un humano, o puede ser un humano, y David es un Hasatán también, porque lo menciona así el texto bíblico. ¿Me entiendes? Habla de que Jehová es un Hasatán. Habla de que el ángel que se le apareció a Balaam cuando estaba paleando la mula es un Hasatán. ¿Por qué? Porque lo que hacen es interponerse. Hay un momento en la batalla en que los filisteos van a ir a la batalla contra Israel y David en ese tiempo estaba habitando junto con los filisteos, huyéndole al rey Saúl, en su huida del rey Saúl. Y los filisteos, uno de los filisteos no estaban de acuerdo con que a la batalla fuera David. Y le dicen,
le dicen al rey de los filisteos, le dicen, no debemos dejar de que este hombre vaya a la guerra con nosotros, junto con nosotros, porque al fin y al cabo, ese es su pueblo, estoy parafraseando, y puede servirnos de Hasatán. O sea, se puede interferir entre nosotros. Y la palabra que se utiliza es Hasatán. O sea, es un adjetivo, lo que pasa es que le hemos agarrado miedo a la palabra. Y lo mismo sucede con la palabra Jehová o tetragramatón. La palabra simplemente significa esa palabra, o sea, esa palabra es una palabra que significa Él será. Es como el pueblo le llamaba, porque es una palabra que es pronunciada en tercera persona. Él será. Cuando Él le menciona el nombre a Moisés, Él no le dice el tetragramatón, Él solo le dice, diles de que yo estaré con ellos. Nunca menciona un nombre. Nunca se menciona el nombre. Ahí tengo también un video que se llama El verdadero origen del tetragramatón. Es basado en los estudios del profesor César Silva. No es invento mío, ¿verdad? Si hay alguien a quien quieran criticarle algo, vayan y critíquenselo a él. Yo solo saqué la información de los estudios de él y las expuse en mi canal, pero eso es lo que significa, ¿verdad? Él será. Él será. ¿Quién será? Bueno, también lo hablo en el video, el anticristo ya tiene nombre. Pero vamos a ver lo que dice el libro secreto de Juan. A ver, ahí tantito me gustaría complementar lo que nos has estado compartiendo, William, porque dentro de la religión nos enseñaron, ¿no? Que la palabra Satanás tiene que ver con ese ser nefasto, perverso, lo comparan con Lucifer, ¿no? Entonces, o con el mismo diablo o demonio, pero si recuerdan algún pasaje cuando Jesús, creo que fue uno de sus apóstoles. Sí, a Pedro. A Pedro, ¿verdad? Que decía que no vaya a Jerusalén porque pues allá lo van a matar, mejor esto. Y lo primerito que le dijo Jesús es, apártate de mí, Satanás. Entonces, y no significa que le estuviera diciendo algo malo, simplemente se estaba interponiendo entre él y su plan. Exacto. Entonces es bien importante, como tú mencionas, ¿verdad? Ir a la fuente de esta lengua, porque ahí pues está prácticamente, como tú dices, no es una interpretación, es la traducción correcta de la palabra. Adelante, William. Ok, entonces, bueno, vamos a ver de dónde procede la palabra Yahvé o tetragramatón y quién podría ser entonces realmente Caín. ¿Quién podría ser? No estamos diciendo de que es exactamente. ¿Quién podría ser? Y vamos a leer lo que dice, más o menos lo que dice el texto del libro secreto de Juan en el capítulo 13. Dice, cuando Yaldabaoth se dio cuenta de que los humanos le habían rechazado, maldijo su tierra, encontró a la mujer cuando se estaba preparando para su esposo, que era señor sobre ella. Él no conocía el misterio que había nacido a través de la orden sagrada. El primer gobernante vio a la mujer joven, de pie junto a Adán, o sea, junto al hombre, y observó que el pensamiento posterior iluminado de la vida había aparecido en ella. Así que cuando el pensamiento anterior de todos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, envió emisarios y ellos robaron la vida de Eva. Aquí yo no voy a decir, porque esto es una cuestión de interpretación y cada quien interpreta como quiera ese texto de quién era el pensamiento anterior, de que quién era el pensamiento posterior, la vida de Eva. Eso es cuestión de ya interpretación y lo vamos a dejar, no, al menos yo no lo voy a tocar aquí. Dice, el primer gobernante violó a Eva y Eva engendró en ella 2 hijos, un primero y un segundo. Y ahora quiero que vayan viendo el orden en que es mencionado aquí. Dice, un primero y un segundo, Elohim y Yahvé, o Jehová, o tetragramatón. Elohim tiene la cara de un oso. Yahvé tiene la cara de un gato. Los llamó por los nombres,
Bueno, aquí me saltó pero si seguimos leyendo, vamos a ver de que el orden cambia y en el versículo 10 menciona a Yahvé como primero y a Elohim como segundo, y en el 11 dice, y los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía engañar. No sé si me doy a entender. Sí. No solamente estoy leyendo. La conclusión la pueden sacar ustedes. Este relato gnóstico describe a Caín y Abel como una prole o por siendo hijos del primer gobernante y no de Adán, reforzando la lectura alternativa de Génesis cuando la misma Eva dice de que ella ha adquirido un varón de parte de un Elohim, ¿verdad? No sé si hasta ahora, si quieres o tienes el texto del libro secreto de Juan Sí. para leer ¿Qué los capítulo versículos es? siguientes y compartirlos. Nada más el capítulo, ¿en cuál estás leyendo? En el capítulo 13. Vamos más para acá. 13. Ajá, ¿qué versículo? O ya desde Vamos a leer a partir de el 7. Ahí está. El primer gobernante violó a Eva y engendró en ella 2 hijos, un primero y un segundo, Elohim y Yahweh. Ahí está el orden. Sigue leyendo ¿Sí están viendo porque en la pantalla? yo no lo veo muy bien. Ok, sí, ya lo estoy viendo aquí. Ok, dice, bueno, el 8, Elohim tiene la cara de un oso, Yahweh tiene la cara de un gato. Uno es justo, el otro es injusto. Ok, Él colocó... espérate. Sí. Espera, me dice, uno es justo, el El otro otro injusto, es... pero mira el orden de arriba. Elohim tiene la cara de un oso. Dice aquí el texto que ese era justo. Y Ese era el dice, justo. Yahvé tiene la cara de un gato. Ese era injusto. Si sigues leyendo el 10 dice, él colocó a Yahvé, ya cambia el orden, sobre el fuego y el viento, y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. 11. Los llamó por los nombres de Caín, al y Abel. primero, Ahí está. y Abel. Ahí está el orden. Y eso es lo que se lee, lo que podemos leer. Ya allí cada quien con su interpretación. Nosotros solo traemos la lectura y, como les digo, interpretar ya eso es cuestión Ahí del se que los quiera escuchar. dejamos. Ahí se los Ahí se los dejamos. dejamos. Sí. Fíjate, Ok. allí me llama la atención, William, porque mucho por ejemplo, del Génesis bíblico sabemos que es una copia de textos más antiguos. Entonces, si nos vamos también a las tablillas sumerias o a esa cultura, bueno, pues ahí se habla de los Anunnakis, ¿verdad? Se habla digamos que es una familia que es Anu, con sus 2 hijos que son Enki y Enlil. Y de sus hijos que se mencionan allí en las tablillas sumerias, tiene que ver con lo mismo que está describiendo, o al menos yo así lo puedo ver, porque en esta parte bien específica dice que colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento. Entonces, si ustedes investigan quién es Enlil, ese es el dios precisamente sobre el fuego y el viento. Y en este caso, Elohim, pues vendría a ser Enki, que es el dios sobre el agua y la tierra. No sé si lo ubicas. Yo así lo veo, como esos 2 hijos y que, bueno, aquí en la tierra, ¿verdad? Y su padre, Anu. Anu, exactamente. Anu, Acá, bueno, ¿verdad? pues en el libro secreto de Juan, pues se habla que es Yaldabaoth. Exacto. Entonces solamente hay que hacer enlaces. Aquí no les estamos metiendo a la fuerza nada, solamente usamos información, la enlazamos
Y ya Sí. ahí el que quiera saque su conclusión. Tú, me imagino que sacas la tuya, yo saqué la mía. Soy muy cuidadoso a la hora de hablar. Cuando hablo sobre el Génesis, trato de no mencionar el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que ahí si en la misma BTX te dice no menciones ese nombre antes del Éxodo 3:15 para que lo voy a mencionar, porque quiere decir de que no está. Que no Yo quiero está. que tú leas un texto. Este no lo traigo en el programa, pero Ajá. en el guión que tengo, pero se encuentra en Génesis capítulo 35, versículo 1. Si lo puedes compartir con el público, te vas a dar cuenta de que ahí hay una perla que Génesis 35, 35:1. 35:1. La cuestión aquí no es de inventarse nada, la cuestión es de buscar. Y cuando lees y buscas, A ver, ahí ya aparece. no todavía. Ahora sí. No, todavía no. Vamos a léelo. Génesis 35:1. Sí, Y dice, 2. dijo Ponle y Dios 2. a Y el 2 Jacob, también. del 2, a ver. Ok. Ok. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ok, fácil. Ya saben, Mauro Biglino lo ha explicado en millones de ocasiones en sus conferencias y ha dicho, cuando vean la palabra Dios, quiten esa palabra y pongan la palabra que es la original, Elohim. Si lo vuelves a leer, dice, y dijo Elohim a Jacob, levántate y sube a Betel, quédate allí y haz un altar al Elohim que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Quién era ese Elohim que le apareció cuando huía de su hermano Esaú? Bueno, lo mencionó hace un rato Julio en esa pelea que tuvo Jacob con aquel Elohim que le huye a la luz, porque en el momento en que ya iba a salir el sol, el Elohim le apretó el muslo y bueno, ya todo el mundo sabe la historia. Si fuese un espíritu como nos los vende la iglesia o la teología, si fuese un espíritu como un ser humano, va a tener una batalla cuerpo a cuerpo con... ¿Verdad? Sí, Puedes buscar ahí para dejar claro de que este personaje nos los vendieron como Dios, pero no es Dios. Puedes buscar Deuteronomios capítulo 32, versículos 8 y 9, por favor. Yo no quería que le hiciéramos la tarea a la gente, pero bueno, es necesario a veces aclarar ciertas cosas. ¿Qué dice ahí? Sí. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Ahí está más clarito que el agua. Cuando el Altísimo, el Elión, un personaje que nada tiene que ver con Jehová, hizo heredar a las naciones, o sea, eso si tú lo enlazas con Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9, y que dice de que hubo una gran batalla en el cielo y que estos fueron lanzados aquí y el gran dragón llegó a la tierra y engañó al mundo entero, lo que hicieron fue esto, dividir se heredaron las naciones, se las repartieron. 2, hicieron dividir a los hijos de Adán, porque esa es la palabra correcta, no hombres, Adán. Establecieron límites sobre los pueblos. Cada uno se agarró un pueblito y pusieron, esta parte es mía, este territorio es mío, y por eso vemos dioses por todos lados dentro del planeta Tierra. Establecieron el número de los, y fueron, dice que establecieron los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Eso no significa de que sea por números 12, significa de que agarraron por familia. Las grandes batallas que tenía Israel simplemente eran batallas con su propia familia, porque
Ujú. Jacob lo agarró un Dios. ¿Quién? Un Elohim. ¿Quién Un fue este Elohim. Elohim? Ahí lo dice. Se lo dieron como heredad a Jacob. Dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. La paja esa de que no, que si yo te escogí, te escogí como mi pueblo. No, eso fue Mm. lo que le tocó. O sea, como la sobrita, ahí tienes. ¿Me entiendes? No, y De si un la montón que sobrita, se como repartieron. dices tú, la sobrita porque fue un pueblito, a Fue comparación un de, pequeño, a comparación, exacto, de imperios grandes como en aquel tiempo fue los el egipcios. asirio, Exacto, por exacto. ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, ya habiendo entendido estas cosas y esperando de que a muchas personas le quede claro, bueno, y si no les quedó claro, y sigan investigando. Ya me imagino yo para terminar mi participación, o si Julio quiere agregar algo. Julio, Julio, Julio se nos úchala, salió, creo. creo que no está. No, bien, bien interesante. Fíjate que yo también otra de esas dudas era por qué, no recuerdo la cita, William, pero habla, ¿no? De que este ser decía que quería subir al monte y quería ser como el Altísimo. Entonces yo decía Ujú. también, pues si siendo supuestamente Jehová el Dios, o sea, todavía hay uno más arriba que él, porque él mismo decía que quería ser parecido al Altísimo. Sí, es que hay tantas No sé incongruencias y si lastimosamente la o gente sea, lastimosamente la gente no quiere leer. Eh, no, no, yo, ahora, ¿cómo podemos confirmar de que lo que estamos aquí diciendo podría ser real? Bueno, simplemente hay que ir al texto de Juan, capítulo 8, versículo del 37 al 47, creo. Si lo tienes a mano, lo puedes buscar y lo vamos a ir leyendo y desglosando. Juan 8. del libro secreto de Juan. Ah, No, 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 Juan, el de la Biblia, donde habla Jesús. sí, Juan 8, 8, ¿qué? 37 al 47. Ok, Eh, vaya, nosotros podremos estar ahí está. hablando Uh-huh. papadas aquí. ¿Está bien? No nos tienen que creer a nosotros. Pero si ustedes creen que Jesús vino y dijo una verdad, bueno, vamos a creer entonces lo que dice ahí. Y estamos en una traducción. ¿Está bien? Dice, sé que sois Así es. descendientes de Abraham, pero procuráis matarme a mí. Hombre, a ver, pero procuráis matarme, porque mi palabra, ahí, sí, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto Uh-huh. cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Padre. Empieza a ser una diferencia clara. Primero hay que entender de que él aquí está hablándole a los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los representantes religiosos del templo de Jehová. ¿Verdad? Y aquí Sí. Jesús hace una referencia o una diferencia muy clara. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, ustedes hacen lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y continúa diciendo, ellos le respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero Uh-huh. ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Así que vamos entendiendo por ahí que a quién estaba escuchando Abraham también por allá. Dice, Uh-huh. vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Esto tiene que llamar la atención también del lector. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque ellos conocen la historia de lo que sucedió en el supuesto Edén o en el laboratorio, donde un Elohim violó a una de esas mujeres Uh-huh.
Y de ahí salieron dos personajes. Y uno de ellos, bueno, lo va a mencionar aquí. Dice, Jesús les dijo, si vuestro... dice, vosotros hacéis ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos y es Dios. Y miren esto, esta joyita. A mí me encanta cuando leo esta partecita porque Jesús les dice, si vuestro padre fuese Dios, Cierto. entonces ciertamente ustedes me amarían porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y Él mismo les responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué eran los deseos de Jehová siempre? Matar. Por eso dice que cada vez que a Jesús se le aparecían los fariseos, ¿qué era lo que procuraban? Matarle. Y ahí lo dice. Vosotros procuráis matarme. Bueno, esos son los deseos de vuestro padre y son los mismos que ustedes quieren hacer. Y después le dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Cuál es el primer homicidio que se muestra en el documento bíblico? El de Caín con su hermano. Que puede ser real o puede ser simbólico, no se sabe, pero es el primer homicidio registrado en el documento bíblico. Y aquí lo dice, Jesús le dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es un mentiroso y padre de mentiras. ¿Por qué le dice eso? Porque se ha hecho pasar por Dios. En Isaías dice, yo soy Dios y no hay nadie más que yo, no hay nadie antes de mí, no lo hubo después de mí. Todo ese montón de paja que la gente se lo ha creído en las congregaciones porque no leen, solamente escuchan lo que dice su pastor. Y dice, y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Si no les quedó claro con lo que les dijimos, bueno, lean ese párrafo y quizás les queda un poquito más claro. ¿Verdad? Exacto. Así es. No, tremenda información. Fíjate que estaba recordando que hace precisamente el mes pasado tuvimos una charla en donde estábamos hablando acerca de los Anunnakis, de los Nefilim, de los ángeles caídos, porque pues tanto Julio como yo pensamos, ¿verdad? Y es nuestra humilde opinión, nada más, no tienen por qué creernos también a nosotros. Pues veíamos ese linaje, esa descendencia de que, a ver, ¿por qué no, como tú decías, no eran seres así tan horripilantes, o de decir que eran reptilianos? Eran hombres, pero no venían no eran terrestres, no eran de aquí. Entonces, al mezclarse con las hijas, bueno, tuvieron ahí los hijos gigantes y todo, pero no tal cual. Lili, disculpa que te interrumpa. En ningún momento cuando lees esa parte del documento bíblico dice de que ellos al meterse con las hijas de los hombres tuvieron gigantes. No lo dice. Dice, habían gigantes en aquella época. Cuando los hijos de Dios, o sea, los Ben Elohim, vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y se unieron a ellas y tuvieron hijos, los cuales eran los hombres o los varones de renombre. Los gigantes ya estaban. ¿De dónde lo sacaron? Okay. Del libro de Enoch. Del libro de Enoch. Pero ¿cuántas mutilaciones también no ha sufrido el libro de Enoch? ¿Verdad? Sí, entonces, es de lógica entender, porque según lo que dice el libro de Enoch, estos gigantes medían aproximadamente unos 800 metros de altura,
Lo menciona en codos, pero cuando tú lo sacas en metros, eran 800 metros de altura. Señores, Haces la conversión. ¿para qué tenemos esto? La Biblia trae muchas exageraciones, los documentos antiguos traen muchas exageraciones. Sí, era lo que, exacto, yo comentaba, exacto, yo comentaba porque yo decía, imagínense uno de estos seres violando a una mujer, pues en el mismo acto la mataba, la atravesaba, ¿Cómo ¿no? Y cómo todavía podían decía que les embarazarla? nacían los hijos, pues ¿de dónde? Exacto, exacto. El que no, O el se que quiera pudiera corroborar prestar la también a lectura, una... disculpa, Ujú, parece que hay exacto. un retraso. Pero el que quiera corroborar Ah, la ok, a ver, voy lectura a puede cerrar. ir a leerlo, ¿verdad? El que quiera corroborar Ujú. corroborar A la ver, lectura solamente tiene que ir a leer. Dice, y habían gigantes. No dice que fue después, dice que ya habían gigantes. Cuando los hijos de Dios o los Ben Elohim se vieron que las hijas de los hombres eran bonitas. Ya habían gigantes. No dice que ellos tuvieron hijos gigantes. Ahora, ¿quiénes son estos hijos de esos nombres, esos hombres de renombre, los que conocemos a través de la mitología griega, de la mitología romana, o sea, como Hércules, con todos estos, ¿verdad? Pero sí. pero genéticamente eran iguales, porque yo hablaba en un programa una vez sobre los cromosomas. Si no hay la misma compatibilidad de cromosomas y la misma cantidad de cromosomas, no puede haber una fecundación, ¿verdad? Exacto, Entonces, exacto. no, pero es que Ajá. usaron inseminación artificial. Bueno, ya eso es interpretación. Ahí dice de que Ujú. vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Mm, si fuera por inseminación artificial, ¿qué importaba la hermosura? ¿Verdad? Exacto, exacto. Lo que les atrajo fue su hermosura. Desearon a esas mujeres por su hermosura. Si hubiera sido por inseminación artificial, se las hubieran aplicado a todas. Pero si hace énfasis en que eran hermosas, era porque tenían un deseo sexual por ellas. Así de simple. Les ganó la lujuria, sí, sí. Exacto, entonces, porque eran iguales a nosotros. ¿Por qué los pleiadinos tienen que ser iguales y los demás no pueden ser iguales? Si el código ADN está en el universo regado por todas partes. Ujú. El código ADN, el código humano está regado en todo el universo. Ah, ¿por qué? Los pleiadinos sí tienen que ser humanos y los otros tienen que ser reptilianos. Ujú. Eso es para mí infantilismo. No querer aceptar la realidad o vivir en el jueguito en un juego donde los malos son feos y los buenos son malos, son bonitos. Así. Exacto, exacto. Sí, eso, al menos yo con Julio, lo que hemos estado platicando, porque también estamos dando lectura y hacer un estudio del libro de Enoch, porque ahí tampoco te menciona eso, que No, no sí, habla hay de, una exageración ahí inmensa donde dice que no, sí, pero de que... reptilianos, no Ah, no, habla de no, eso, no, no. no. Entonces, Eh, muchos todavía siguen promoviendo todo esto de los reptilianos. Entonces, si estamos tocando, aunque esté trastocado el documento, pero ahí todavía lo que estamos estudiando, no te aparece para nada el ser de estas cosas reptilianas, no, no sale. Cuando los dos ángeles se aparecen con Lot en la casa de Lot, Ujú. ¿eran reptilianos? No. ¿Por qué los hombres los deseaban y se los querían comer? No, Ujú. y no estoy hablando de comida. O sea, Sí, eran tan hermosos o tan humanos como nosotros guapos. Sí, que los tipos se lo querían, sí. le querían pasar cuchilla, ¿verdad? Y porque ahí hay una referencia que dice, Lot le dice, no, no le hagan daño a estos varones, yo les voy a dar a mis hijas, pero a ellos no les hagan daño. Está hablando un deseo sexual que tenían por estos tipos, porque eran muy humanos como nosotros. Ujú. Y eran los mismos tres eran dos de los tres que se le aparecieron a Abraham, ¿verdad? Dos van hasta la ciudad de donde vivía Lot, allá en Sodoma y Gomorra, y uno que la Biblia menciona como Jehová, pero que ya sabemos de que no era Jehová, que era un Elohim, es el que se queda platicando con Abraham. Eran humanos, Ujú. igualitos, ¿verdad?
Ya la interpretación que querramos dar, ya eso es interpretación. Por eso yo siempre trato de ir un poco a la literalidad del documento, porque cuando los que escribieron el documento lo escribieron, si nosotros vamos a la interpretación, estaríamos haciendo lo mismo que hace la religión, ¿verdad? Ellos tratan de explicar cosas con interpretaciones cuando no las pueden explicar, cuando no pueden darle una explicación. Y entonces, yo me voy a lo literal porque el que escribió no estaba diciendo, bueno, yo voy a escribir esto, pero no es esto lo que yo quiero decir. Lo que quiero decir es otra cosa. No, ellos escribían lo que veían, lo que escuchaban. ¿Verdad? En aquella época era muy difícil aprender a leer y a escribir. ¿Tú crees que el que tenía ya la posibilidad iba a estar escribiendo pendejadas? Y ahí disculpa la palabra, pero dime. No, pero ¿es pues en serio? así es. No, iba a escribir lo que veía, porque lo que estaba dejando plasmado eran eventos que para él en ese momento eran importantes. No iba a estar escribiendo una cosa para que otro pensara que era otra cosa. No, eso lo hace la teología, pero ya nosotros no estamos en ese camino de teología ni de religión. Nosotros tenemos que ver las cosas tal y como están escritas. Y si nos vamos a los originales, buscando los originales, ser más congruentes todavía, ¿verdad? Pero ya hablar de tonteras como que no eran esto, eran lo otro, porque eran así, no, los hemos visto, señores. Los hemos visto para decir, son así. Ay, cuánta locura, de veras, William. Por eso yo creo que ya estamos en esos tiempos, ¿no? De esta locura, tanta confusión. Ah, ya regresó William, Julio, perdón. Sí, había escrito que se le descompuso su cargador. Sí, Bueno, pero los estaba escuchando ahí atentamente. Adelante, lo que quieras comentar. No, pues muy de acuerdo con lo que estaba comentando William, ¿no? Acerca de, o tú también, acerca de estos seres, ¿no? Que todo el tiempo se les quiere denominar como reptilianos, pero en realidad eran humanos igual que nosotros, tenían la misma forma, no era lo que hablábamos ahí cuando estudiábamos el libro de Enoch en semanas anteriores, donde sí, bueno, como dice William, puede estar trastocado, hay manipulación, todo eso está bien, pero sí se mencionan cosas que uno puede separar, ¿no? Como por ejemplo, donde dice que estos seres, al ser espirituales, no necesitaban de mujeres. Entonces, esa fue parte de la transgresión que hicieron. Ahí también dice que ellos vivían en el cielo, eran, eran diferentes, ¿no? O sea, eran más espirituales, como no eran como nosotros en sí, no eran seres físicos, pero por la razón de que se empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, fue que pudieron de alguna forma materializarse en la vida, porque hay algo, que esto no viene en ningún libro, pero es una forma, es algo que yo pienso, es que nosotros no podemos acceder a otras dimensiones, porque estamos abajo, pero dimensiones más arriba, seres que habitan esas dimensiones, sí tienen la capacidad de poderse manifestar en nuestra dimensión. Ahí en ese estudio que hicimos del libro de Enoch, yo ponía ahí el ejemplo de lo que dicen algunos contactados, entre comillas lo pongo, de que estos seres se manifiestan de acuerdo a su vibración. Entonces, si son espíritus, seres espirituales, pero son de una vibración baja, tienden a manifestarse en formas horrendas para nosotros. Lo mismo con los que están en una vibración más alta, que son seres, vamos a poner de luz, al manifestarse se puede manifestar de una forma diferente, con hermosura. Entonces ahí pudiera estar el secreto de esto. Entonces estos seres que hay en el libro de Enoch que se manifiestan como hombres y se manifiestan como con una belleza, eran atractivos también para las hijas de los hombres. Entonces, de alguna forma tenían que pertenecer a la misma raza humana,
pero a lo mejor eran seres de otras dimensiones donde ya no ocupaban el cuerpo físico y que por ese deseo deciden el venir a la tierra, el tomar la forma humana y tener esas experiencias. Ahí sí lo que dice que supuestamente los gigantes nacen por causa de haber mezclado el espíritu de esos seres celestiales, haberlo mezclado con la carne y la sangre de las hijas de los hombres. Entonces ahí más o menos es lo que yo he podido entender de eso y que, o sea, yo pienso que hay una diferencia en lo que son los ángeles caídos que se mencionan en Enoch. Hay una diferencia con los seres extraterrestres que han venido de, de otros lugares y por decir con los Anunnaki. Y hay una diferencia también con lo que es lo que menciona el libro secreto de Juan. Ahí en el libro secreto de Juan es como si todo esto, esta dimensión en la que estamos, hubiera sido creada por ese primer gobernante que se menciona ahí, ¿no? Yaldabaoth, que a lo mejor no viéndolo como una persona, vamos a decir, pero que fue ese pensamiento que se empieza a instaurar en la mente de la humanidad, que es lo que hace que haya decaído y que estemos en donde estamos. O sea, ahí, para interpretar hay mil y una formas, ¿no? O sea, se puede ver de muchas formas, pero sí, yo pienso que sí existe una diferencia entre todos estos, que al fin de cuentas, todos vienen a hacer lo mismo, ¿no? A causar una manipulación y nosotros como humanidad, pues a tener una repercusión de todas estas manipulaciones. Yo, si me lo permites, Lili, déjame ampliar un poquito lo que dice Julio. Bueno, yo lo entiendo de otra manera. Lo de las dimensiones, hay personas que creen que las dimensiones son una especie de capas. Primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión y así, una continua a la otra. Yo no lo veo de esa manera. Si nos vamos a la ciencia, las dimensiones están bajo frecuencias de luz. Por ejemplo, la luz, la original, es una luz blanca, como por ejemplo nosotros cuando los colores que vemos es porque la luz blanca del sol atraviesa la capa que tiene las diferentes capas que tiene el planeta y esas capas sirven como prisma y es lo que nosotros podemos ver como colores aquí abajo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos limitados en nuestra frecuencia de luz, en nuestro rango de luz. Creo que es una limitación por causa de manipulación, de manipulación genética. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un rango de visualización de luz del rojo al violeta. Ese es el espectro de luz al cual nosotros tenemos acceso. Pero antes del rojo está el infrarrojo y otras áreas de la luz o otros espectros de luz. Y después del violeta está el ultravioleta y está por ahí para allá otros espectros de luz. Pero nosotros, como humanos, estamos limitados en ese rango del rojo al violeta. ¿Qué significa esto? Hay animales dentro del planeta que tienen acceso a esos otros rangos de luz que nosotros no tenemos acceso. Por ejemplo, el perro, el gato. La hormiga está limitada y la hormiga se encuentra aquí mismo, pero está en segunda dimensión. Pero está aquí, al lado de nosotros. Las vemos en la cocina, las vemos en el patio. Pero la percepción de ellas, su cerebro, o si se le puede decir que tienen un cerebro, está limitado a una segunda dimensión, a la segunda dimensión. Nosotros estamos en la tercera. Ahora, ¿qué sucede con estos personajes? No sé si por tecnología o por lo que sea, ellos están en otro rango de luz o pueden atravesar otros rangos de luz o tienen otra capacidad de este rango de luz. Ellos pueden ser tan humanos como nosotros, tan de carne y hueso como nosotros, pero con el acceso a otro espectro de luz. ¿Qué sucede? Y hay un texto en el documento bíblico que lo deja entrever. Cuando Eliseo
es despertado por su siervo y le dice, allá afuera están los asirios y vienen a atacarnos y no sé qué vamos a hacer, estamos solos y son mucha gente. Eliseo sale y le dice, oye, ¿cuál es el miedo? Aquí está el ejército de Jehová. No, pero es que yo no los veo y mira que son muchos. Y le dice Eliseo a Jehová, abre los ojos del siervo para que vea que no estamos solos. Y en ese momento son abiertos los ojos del siervo. Y cuando de pronto mira, ve que aquello está rodeado de carros de fuego. O sea, siempre estuvieron ahí, solo que se dejaron ver en este rango de luz de los humanos. Pero siempre estuvieron ahí, ¿verdad? Entonces, no es cuestión de niveles o capas, de densidades o de ¿cómo se llama? De dimensiones. Simplemente es limitaciones en los rangos de luz a los que tenemos acceso. Nada más, pero ellos están ahí. ¿Cuántas personas no han sentido de que esos sueños que de pronto, no sé, ahora ya olvidé el nombre, que de pronto sienten la presencia de algo y se quedan inmóviles y pueden sentir que ahí hay alguien? Bueno, puede ser que realmente haya alguien, solo que escondido en un rango de luz al cual nosotros no tenemos acceso, pero está ahí y es tan humano como nosotros. Y eso era lo que Que sucedía. tienen esa parálisis del sueño. Uh-huh. La parálisis del sueño. Eso ocurre, ahí está, en Génesis capítulo 15, cuando Jehová le dice a Abraham de que haga un sacrificio y corte ciertos animales en una piedra, los pique a la mitad y los palominos los deje enteros, que no sé qué cosa. Dice que Abraham se queda dormido y en la penumbra de la oscuridad le aparece Jehová y él se quedó paralizado con tremendo estupor. Es la palabra que usa, parálisis del sueño. O sea, se hizo presente en un rango de luz al cual Abraham tenía acceso, pero se quedó inmovilizado. Pero estaba ahí. El tipo estaba ahí. ¿Usarán tecnología o no? No lo sé. Eso sería especular. Pero creo que son tan humanos como nosotros. Tan que se pueden tocar como nosotros. Solo que están escondidos en otro rango de luz al que nosotros no tenemos acceso. Tú miras a un perro que le ladra a la oscuridad y dices, no. Bueno, en Cuba, en mi país, decían, no, es que está mirando un espíritu. Y decía, bueno, y uno lo toma como bobería. Y si no están mirando un espíritu, están mirando a alguien que nosotros no podemos ver, pero ellos sí. Oye, ¿Verdad? William, a ver, no me quiero ver conspiranoica, pero, por ejemplo, a ver, eso que se habla del CERN, ¿no? Del, ¿cómo se llama? Colisionador de hadrones. Se supone que están abriendo un portal dimensional para que entren aquí a nuestra dimensión, si tiene que ver con lo que tú estás comentando. Bueno, ellos están aquí, en la misma dimensión, y te puse el ejemplo de la... Porque, por ejemplo, mira, me recuerda también una serie, no sé a quienes les guste ver series o películas, y por ahí veo que anda Pablo en el chat, que le gusta todo esto de las películas, series y primado en negativo. Había una serie que se llamaba Stranger Things, no sé si la vieron. Uh-huh. En esa serie, supuestamente a esta niña, creo que se llamaba 11, o así le decían 11, ahí se veía lo que tú estás explicando, porque es aquí mismo en el planeta esas dimensiones. Ella podía acceder, pero aquí mismo en el planeta, no por allá fuera en otros planetas, aquí mismo. Se cambia la imagen, incluso en la escena se veía como que estaba en este plano, entonces daba la vuelta y ella veía ahora todo horrible, todo pantanoso, oscuro, con monstruos, pero estaba ahí mismo, igual si era dentro de su casa, pero era en otra dimensión que tiene que ver con lo que tú estás comentando. Hay un ejemplo muy claro. Uh-huh. El televisor que tienes en casa o el radio que tienes en casa. ¿Cuántas emisoras puedes agarrar? ¿Cuántos canales puedes agarrar en un televisor? Lo único que tienes es que cambiar de frecuencia. Pero todo está dentro del mismo televisor, o sea, dentro de un mismo plano, todo está en el mismo lugar, solo que hay que cambiar las frecuencias. En el video que hicimos Julio, Cristian y yo sobre la cuarta dimensión, explicábamos sobre eso. La hormiga. La hormiga, tú agarras una hormiga, la pones en una hoja de papel blanco
Y cuando ella vaya caminando, haz una raya con un lápiz y ella se detiene, porque ella lo que ve es un muro, porque ella ve en segunda dimensión. Y si se mueve para otro lado, le haces otra raya y cuando viene a ver la tienes encerrada en algo que tú dices, ¿y cómo se quedó encerrada? Bueno, y para ella, que tú la agarres y la muevas de ese cuadro donde ya la tienes encerrada y la muevas a otro cuadrito dentro de la misma hoja, para ella es como si un Dios la hubiera sacado de ahí. No pudo ver cómo salió de un lugar a otro, pero sabe de que está en otro lugar. Bueno, imagínate tú, yo, Julio, los televidentes, encerrados en una habitación donde no haya salida ni arriba, ni abajo, ni a los lados. Y que venga un ser de la cuarta, quinta o de otra y nos mueva de un cuarto a otro. No sabemos cómo sucedió, solo nos vemos ya en el otro lugar. Así mismo sucede. Estamos en el mismo lugar, o sea, dentro del mismo contorno, todos habitamos en el mismo lugar, solo que en rangos de luces diferentes o en frecuencias diferentes, porque nuestro cerebro es lo único que decodifica, o hasta donde puede decodificar es hasta la tercera dimensión. Ya. ¿Verdad? Es cuestión de aquí, esta máquina que está adentro, que es lo más que está limitado. ¿Quieres comentar algo, Julio? Sí, acerca de eso o sea, lo que dice William, sí, es como está, ¿no? Pero también pienso que por ahí tiene que haber otros lugares más recónditos o dimensiones que no están conectadas directamente a esta parte en donde estamos, y que yo pienso que por ahí sí es donde, o que esa es la razón de que quieren construir este tipo de portales, ¿no? Porque también todo lo que se habla acerca de la construcción del tercer templo allá en Jerusalén. Mucha gente, o sea, ellos interpretan que eso se tiene que hacer para abrir ese portal, para que por ahí pueda acceder la energía que va de alguna forma a posesar a ese líder mundial, ¿no? Que dice que se va a sentar ahí. Entonces como que sí hay algo que quieren traer de otro lado que no está aquí precisamente, y que por eso es que pues de alguna razón quieran construir ese tipo de portales, ¿no? O sea, para otra cosa pues solamente sería para mantener a la humanidad aquí en donde mismo, y que no llegue ese cambio. Como decía William, ¿no? Que todo esto es parte de la percepción, y muchas cosas, aunque no podamos ver, no significa que no existen. O sea, están aquí. Hay veces que uno ve cosas así extrañas, que uno tiene pues la fortuna, la suerte de ver así cosas raras, es porque como que en ese momento te conectas, ¿no? De alguna forma es como un chispazo ahí de conexión, y es donde puedes observar más las cosas, pero pues todo eso puede estar aquí a un lado de nosotros, y simplemente nosotros no lo podemos ver, pero como decía, esos seres que están en esas otras capas diferentes, ellos sí se pueden de alguna forma manifestarse en nuestra realidad, y nosotros no tenemos la capacidad así simplemente de manifestarnos en las otras capas que no podemos ver, aunque no sean niveles, pero de alguna forma son capas. Los antiguos, lo de la cultura tolteca de la antigüedad, en lo que es el conjunto de conocimiento que se denomina la Toltecayo, ellos ahí aseguran que todo esto es como una cebolla. Y ahí, pues, uno ve que la cebolla tiene diferentes capas, pero todo es parte de la misma cebolla. Entonces, no es como que, como decía William, no están en otro lado, están aquí mismo, pero sí existen en diferentes capas a las que nosotros no tenemos el acceso. Y que todo esto, pues, es lo que, haz de cuenta que lo que se habla en las profecías
del nuevo hombre, de la nueva humanidad, de todo eso, lo podemos ver como si fuera un update para nuestro cerebro, en donde nos va a empezar a dejar ver más cosas. Por eso también ahí en los evangelios Jesús menciona que se van a caer los velos al final de los tiempos. Y esos velos se van a caer porque de alguna forma vamos a estar adquiriendo, o ya va a estar en proceso esa renovación de nuestro ser en sí, en donde ya vamos a poder empezar a ver más cosas que antes no podíamos ver. Que es precisamente esos velos, es lo que no nos deja ver las cosas que están aquí mismo, pero no nos deja, o sea, tenemos esa limitación de no poder ver en diferentes espectros de la luz, y pues por eso no significa que no estén aquí, más bien simplemente no los podemos ver. Así es. Bien, bueno, ya para ir terminando y darles oportunidad a las personas, voy a leer algunos comentarios. Si hay preguntas, chicos, háganlas, pero les gano yo. Si no, se me va el avión. William, ¿tú crees que haya una relación con este ser, Caín o Jehová, con el anticristo? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, pero como yo siempre digo, yo puedo estar equivocado. Hay como les dije anteriormente, el libro que nosotros todos conocemos como la Biblia y de la cual muchos están tan fanatizados, aún siendo investigadores, y que lo toman como una verdad absoluta también, aunque lo criticamos, pero hay quien lo toma como verdad absoluta. El libro está diseñado, fue creado, fue destinado para ese pueblo al que ellos llaman escogido, o al que el mismo documento llama escogido. No está destinado para nosotros. Nosotros, porque la Iglesia Católica se tomó el atrevimiento de adoptarlo y nos los metió a nosotros, nosotros ahora nos creemos poseedores de este libro y de todas sus profecías, pero todas sus profecías están diseñadas para ensalzar y elevar a este pueblo. Hay un texto en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Déjame buscarlo para no estar hablando tonteras. Jeremías 29, 10 creo. Que dice lo siguiente. Porque así ha dicho o así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, esta es una profecía que le da Jehová a su pueblo, de que cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, Él va a aparecer allí. Claro, todo el mundo dirá, pero Babilonia, está hablando de Babilonia, un lugar por allá. Sí. Anterior. Por allá. Ok, está bien. Pero si vamos a Apocalipsis, vemos cuando los dos testigos se le aparecen al Dios de la tierra, dice que son ejecutados en el lugar que se le llama Egipto y Sodoma, donde crucificaron al Señor. Y la pregunta es, ¿a Jesús lo crucificaron en Sodoma o en Egipto? No. No, espiritualmente se le llama así a Jerusalén. ¿Y por qué entonces podemos hacer el enlace allí, pero no lo podemos hacer aquí? Si lo hacemos aquí, tal como se hace en Apocalipsis, entonces Babilonia se está refiriendo, podría estarse refiriendo a Jerusalén, y cuando se cumplan los 70 años, bueno, si nosotros sacamos los cálculos de cuando Israel se hizo nación en 1948 y a través de la resolución 1811
se les da ese pedazo de tierra allí a los judíos para que regresaran nuevamente. ¿Cuántos años han pasado? Bueno, el 14 de mayo del 2018 se hicieron 70 años. Y uno dice, sí, pero ahí la profecía dice 70 y ya vamos por el 2025. Sí, pero también hay un texto donde dice de que una generación puede durar entre 70 a 80 años. Entonces, y si nos escudamos un poquito en lo que dice Jesús, que no, donde menciona las ciertas cosas que van a aparecer o que se van a ver antes de la venida del Hijo del Hombre, y da ciertas pistas de las cosas que podrían suceder, pestes, terremotos, guerras, naciones contra naciones, el amor se apagaría, todo esto, y dice, y no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. ¿Y quiénes son la generación que está bien? Porque muchos dicen, no, pero eso ya se ha visto, sí, pero todo junto no. Todo junto no. Se ha visto una cosa por un lado, años después otra, pero todo junto no se ha visto nada más que hasta ahora. Entonces, si enlazamos todo y esta generación es la que está viendo todas las cosas a la misma vez, podríamos pensar de que Jehová dice que va a aparecer a los 70 años y dice, y os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. El pueblo judío espera a un hombre, no espera a alguien que venga a hacer milagros. Si habían milagros en el Antiguo Testamento, eran milagros tecnológicos que hacía la gloria o nave de Jehová, o el cabot de Jehová. Pero este es un tipo, un hombre común, Sí. como tú y yo. No va a hacer milagros, y eso es lo que ellos están esperando, un tipo que no haga milagros, ¿verdad? Un tipo que dice de que va a conocer la Torá de pi a pa, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y quién es el único que puede conocer la Torá de pi a pa si no fue el mismo que la dictó? Exacto. Dice de que es el único que va a vencer todas las guerras a todos los enemigos de Israel. Bueno, si trae la ayuda de todo su combo y tecnología, claro que podría ser. ¿Que es el único que va a construir el templo? Claro que lo podría hacer. Entonces, sí pienso que podría ser, que cabe la posibilidad de que el mismo Jehová, ya entendiendo quién podría ser Jehová, que es el mismo Caín, ¿verdad? Que ha estado por compartir el mismo patrimonio genético de un Elohim, y según el investigador Enrico Baccarini, dice de que estos personajes, él porque ha estudiado los textos Vedas, y los textos Vedas no esconden nada, si lo tiran así, que estos personajes vivían entre 35.000 a 40.000 años, y si Caín comparte el mismo patrimonio genético de estos Elohim, claro que puede ser. Claro, por compartir el mismo patrimonio genético tiene una cápsula de vida muy larga como ellos, ¿verdad? Podría caber la posibilidad de que sí sea así. Y fíjate también que me surge otra inquietud, porque yo en alguna ocasión también vi un programa con Jack Honor, en donde él hablaba en base a pues una investigación, ¿verdad? De que cuando Jesús vino y que se plantó también ahí en el templo de Jerusalén, ahí Jesús cerró el portal o digamos, aprisionó a esas entidades o estos seres, ¿verdad? Entonces, me surge la inquietud, a lo que voy es que, por ejemplo, escuchando otros canales, otros programas, se dice que el anticristo es el espíritu de Salomón, pero pues yo digo, a ver, vamos a echarle cabecita. ¿Quién ordenó que se le construyera el templo? Jehová mandó a Salomón, ¿no? Ahora, más adelante, cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, hubo también como que nos dejaron en ascuas con, venía como que un orden cronológico de los acontecimientos de ese pueblo, como tú bien lo dices, William. Pero hubo ya digamos, ¿qué pasó con Jehová? Ya no se habló más de Jehová en el Antiguo Testamento, ya en los últimos libros finales del Antiguo Testamento, o sea, ya no hay. Entonces, ¿qué pasó con Jehová? Entonces, yo sí me atrevería o comparto tu sentir
que más bien sí tiene que ver el anticristo con Jehová, pero no con Salomón, porque en su tiempo Salomón fue un hombre, digamos, al servicio de este Elohim. Entonces, no, es que a veces nos revuelven con esa información y cuando ya uno empieza a indagar, a preguntar, a investigar, no, ya no, pero desgraciadamente, William, se nos dice, ¿verdad? Investiguen, corroboren, y cuando lo hacemos, y máxime cuando en tu caso, por ejemplo, en tu canal, te atreves a publicar, a comentar, a nosotros nos ha pasado lo mismo. Entonces decimos, nos empiezan a criticar y espérame, deja que termine este programa, porque nos va a llover tupido de todo lo que hemos expuesto, pero es nuestro sentir, es nuestro pensar, es nuestra interpretación o directamente la traducción que tú nos estás compartiendo. Pero entonces, ¿por qué decir? Atrévanse, salgan, investiguen y cuando lo hacemos y compartimos, no, entonces ya están desinformando, ya están, pues, o sea, de qué se trata, ¿verdad? Pero yo sí siento que sí pudiera ser ese Jehová el anticristo. Julio, ya para ir terminando, ¿algún comentario final para ya leyendo los comentarios? Ya estás nuevamente. Ahí estás. Sí, a ver, eso pues yo pienso que a Salomón se le enlaza ahí con el anticristo por lo mismo que de lo que pedía, ¿no? Por tributo, que eran esos 666 talentos de oro. Y también hay algo que por ahí se dice que ese templo de Salomón, el primero, que se construyó con la ayuda, más bien los cimientos se construyeron con la ayuda de los 7 demonios más poderosos, que estos eran controlados por Salomón. Entonces a lo mejor o sea, enlazándolo con eso, a lo mejor ese Salomón sí tuvo algo que ver también con esa misma entidad. A lo mejor fue ¿cómo te diré? Sí, algún tipo también de posesión que tuvo él, porque ya después de Salomón no hay ningún otro que haya tenido esas capacidades de poder controlar a esos demonios tan poderosos, ¿no? Que se habla del anillo de Salomón, que supuestamente ese anillo era el que hacía o con el que podía controlar a esos demonios. Demonios no, a su gente. Sí, o sea, por eso era. Sí. Se veía como humano, pero ahí sí hubiera sido como, pues como lo que pasó con Jesús, ¿no? Una energía que es encarnada y que pues ahí por sus frutos son conocidos cada uno. Entonces, pues, yo pienso que también por ahí puede ir un poco, o sea que ese mismo, o sea que es lo mismo, nada más que viene apareciendo en tiempos diferentes y pues con diferentes nombres y en diferentes personajes. Yo pienso que esto de la idea o la teoría, la hipótesis de que Salomón, el espíritu de Salomón es el mismo del anticristo. Yo nunca pertenecí a la secta de Carlos Ariel Torres, pero eso aparece en los libros de Carlos Ariel Torres. Y es lastimoso, en mi opinión, y con el mayor respeto de mis amigos investigadores, es lastimoso que todavía, sabiendo las mentiras de este señor, todavía usen como referencia algunos textos de sus libros para enlazar otras cosas, para enlazar alguna información. Y yo pienso que lo único que están haciendo es tratando de cuadrar y convertir la información en algo más que místico, ¿verdad? Sí. En algo que no sea nada más que místico. Salomón era un tipo, Jehová es otro tipo, y el anticristo o será otro o es el mismo, que al final es el Dios de ellos, porque cuando dice que el texto en Apocalipsis que los dos testigos se postraron ante el Dios de la tierra, o enfrentaron, perdón,
confrontaron al Dios de la tierra. ¿Quién es el Dios de la tierra? Con diferentes nombres en todas las religiones, pero es uno solo. Alá, que es agarraron el nombre de Elohim y como acuérdense de que los musulmanes o islámicos o esta religión viene de un pueblo semita, porque Ismael, al ser hijo de Abraham, sigue siendo semita, porque son descendientes de Sem, no de Can, como nos han enseñado, es de Sem. Porque ¿cómo es posible de que Isaac sí sea hijo de Abraham y Abraham descendiente de Sem, ¿verdad? Y entonces Ismael no. Y vino de la misma fuente. Entonces, son semitas los dos, tienen un idioma muy parecido, ¿verdad? Y entonces se adopta o se agarra de la palabra Elohim, se convierte en el idioma árabe. Ahí tengo un video que se llama Isaac e Ismael, el epicentro del mal. Ahí explico un poco más amplio esto. Pero el mismo Dios es para los dos y los ha puesto a pelear. Y después se ha ido modificando sus nombres en diferentes religiones, pero al final se ha convertido en el Dios de la tierra. Se adora en diferentes religiones, en diferentes culturas, con diferentes nombres, pero es uno solo. Entonces dice que estos personajes se postran no, ¿por qué viene esa palabra, coño? Se confrontan al Dios de la tierra. Por eso es que también cabe la posibilidad de que sea el mismo. Que sea el mismo. El mismo personaje, Jehová y el anticristo sean los mismos personajes. ¿Verdad? Pero esa idea de que el espíritu de Salomón, no, hombre. El espíritu de Salomón. Eso viene de los libros de Carlos Ariel Torres. Lamentablemente, ¿va? Sí, desgraciadamente, exactamente. William, yo concuerdo contigo porque estamos tocando ese punto, pero hay otros más que se están enseñando y al menos a mí me causa mucha confusión, bastante confusión. En algunas ocasiones yo así también te había preguntado, o de dónde sacan eso. Y si saben que ahí este señor hizo esa revoltura, ¿no? Tomando de aquí, tomando de allá, porque no es realmente, según él este señor Torres es un escritor, un periodista investigador. Entonces estuvo recopilando lo que le estuvo gustando, ¿no? Lo que se le hizo padre, se le hizo conspiranoico, se le hizo profético, se le hizo. Entonces, por eso yo digo, ¿por qué cuando uno se atreve a compartir alguna opinión diferente, pues, pues somos atacados, ¿no? Porque nos atrevemos a pensar cuando la recomendación es que lo hagamos. Entonces, porque cuando se hace, se nos van encima, ¿no? Exactamente, se nos van encima. Solo estamos haciendo la tarea que nos encomendaron. Nos dijeron, investiguen, amplíen. Pues lo estamos haciendo, ahí está. Y entonces comentamos algo y ya, por eso te digo, mira, vamos a ver cómo nos va a ir, porque no van a estar de acuerdo, obviamente, con lo que aquí compartimos, pero no importa, nosotros estamos haciendo nuestro ejercicio, ¿no? De discernimiento, lo que nosotros podemos sacar, aprovechar, lo que podemos, pues no sé, de diferenciarlo con lo que nos resuena. Quédense con eso, chicos. Como decía muy bien William, ¿no? Aquí no estamos imponiendo ninguna verdad absoluta, es simplemente nuestro compartir personal. Entonces, bueno, pues adelante al que le parezca bien, tomen lo que les ha llamado la atención, pero no se quede nada más con que, ay, qué bonito, esto sí me resonó y ya. No. Y amplíenlo más. ¿Por qué les gustó? ¿Por qué les llamó la atención? Y si no les gustó, pues también, ¿por qué no les gustó? Vayan y amplíen y corroboren. ¿Por qué? Porque están haciendo caso a su voz interior, a su intuición. Entonces, sí ampliar esta información. Mira, vámonos entonces rápidamente ya para ir cerrando. Está Pablo, este comentario que dice, esta sí que es una clase gratis de hermenéutica básica, se está riendo ahí. Otro, ¿qué más? También de Pablo, dice César Silva, es muy criticado, ya el pobre profesor.
Sí, desgraciadamente. Sí, porque como él conforme a lo que él habla sobre la cultura y el lenguaje que se usaba en esa que se usa en esa cultura, claro, al que el que está acostumbrado a la traducción y no le cuadra lo que dice el original, claro que lo va a criticar, pero el hombre para mí tiene tremendo conocimiento de la lengua. Sí, exacto, así es. También Pablo dice, el diablo para los primeros seguidores de la enseñanza del Cristo consideraban al diablo como la unión del poder romano con el religioso judío como aliados para perseguirlos. El obstáculo. Exacto. Olivia Parra, buenas tardes, saludos crísticos, bellas almas, gran invitado. Así es, excelente invitado. Bueno, aquí Julio estaba comentando de que se le había amolado el cargador de su lap. Silvana Broly desde Italia. Saludos para todos, desde allá desde Italia. Dice esto del espectro de luz que habla William, lo comparto. Sí. Andrea Vargas, hola, buena tarde. Dice Silvana Broly, también está la serie del Doctor Who, ¿lo conocen? No, yo no lo he visto. También, bueno, dice ella que no olvidemos las vibraciones y frecuencias, y era lo que estabas hablando de las dimensiones. Bueno, ahí Pablo le está contestando que sí vio esa serie. Bueno, se refería a la de Stranger Things. Sí, a mí me gustó mucho esta serie. Alex Chávez, sí, dice la ONU se creó para apoyar la creación de Israel. Así Exactamente. mismito. Un plan que venía desde los 1800. Así es, y por eso pasa lo que pasa. ¿Cómo este tipo de... O sea, es que vean quién es la mano negra en este mundo, como decías tú, William. ¿Quién es el Dios de este mundo? O sea, no le van a hacer nada absolutamente a ese pueblo allá. Y puede Y hacer lo ellos, que le dé la gana. exactamente, exactamente. Entonces yo siento también que quienes promuevan la política en sus países, o sea, así lo dicen, ¿no? No que ahora estamos a favor de la izquierda y miren, no es que este señor San Petronilo, ya saben a quién digo, ¿no? No, es que qué bonito habló, qué bárbaro, qué hermoso discurso dio en la ONU. Y yo, sí, miren por acá, ay, puro bla, 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 bla. ¿Qué es eso? O sea, casi ya le ponen veladoras a San Petronilo. No, que vamos a hacerle ya sus misas, no, vean o sea, quién controla todo esto a nivel mundial. Ahora este tipo de instituciones, para mí es un circo, William, no sé cómo tú lo veas, pero se prestan. Ahora no, ¿cómo le dan un premio de la paz a esta señora Corina Machado? ¿Y quién lo estaba anhelando? El señor Trompetas también. O sea, no, de veras. O sea, se burlan en nuestra cara y aún así muchos investigadores todavía siguen diciendo, no, no es que ahora voten, salgan, participen de la democracia. Pues si ya sabemos también que la democracia no existe. ¿Para qué siguen Nos hacen creer de que con nuestro voto, no. Ya ellos lo tienen todo coordinado, saben quién es el que va a entrar, ellos lo tienen todo, el control lo tienen ellos. Exacto. Adela Casanova, buenas tardes, saludos, los de Círculo de la Gran Interpretación, es un programa muy interesante, saludos. Una pregunta, Silvana Broly, ¿el anticristo no se dice que es hombre? ¿Jehová es hombre también? Bueno, creo que va a tener que ver desde el principio. Desde el principio del programa. Sí, sí, porque sería cuestión de volver a repetir. Sí, Silvana. Alex Castillo, tal vez los papas en el Vaticano son de la estirpe de Caín, por eso ya no se supo nada de Yahvé, ya tenían a los papas para hacer el trabajo sucio, controlando a la gente desde el Vaticano. Lo estoy alucinando, dice, ya no se sabe. Silvana dice, Ish y Sacar son diferentes, ¿no? Correcto. Ish
Así es. Es el adjetivo que se le da a los hijos o a los personajes que vienen de afuera o a los que nacen de aquí, pero hijos de ellos. O sea, un Ish puede ser un Elohim, puede ser un Malak, puede ser un Caín. Los Sakar son los hijos de los hombres, de los Adán normales. O sea, nosotros, tú, yo, todos somos unos Sakar. Así es. Un último comentario, en 1777 es de Alex Chávez, dice, en los virreinatos de España el puesto de alcalde era honorario, no recibían sueldo y se cambiaban cada año. Miren ahora cuánto ganan y lo que hacen. Absolutamente nada, ya son parásitos. Y eso de, pues así, ¿no? De en vez de llamarles de la élite, pues ya mejor hay que cambiarles ese mote mejor, porque la realidad es que son unos parásitos. Nada están a favor pues de la humanidad, ¿no? No, pues con esto terminamos. ¿Quieres agregar algo más, Julio? Si no, ya para ya terminar, agradecer a William esta participación. Yo desde cuándo quería que estuvieras con nosotros, pero por una u otra razón se nos juntaba aquí la chamba, apenas estamos, tú sabes, nuestro canal es pequeño, pero pues al pasito ahí vamos creciendo, entonces pues nos falta mucho, ¿no? De seguir aprendiendo para poderlo compartir y transmitir. Entonces, muchísimas gracias por acceder a mi petición, William. Sabes que aquí tienes tu casa. Y igual, si un día tú quieres compartir alguna información con nosotros, pues aquí eres bien recibido. Y si no, pues más adelante yo te hago otra invitación a ver qué otro tema podemos tocar contigo. Gracias, no, gracias a ti por la invitación y bueno, decirle a los oyentes, televidentes, que aquí no se trata de lo que hemos tocado, no se trata de una afirmación dogmática, solamente hemos hecho un cruce de fuentes que sugieren que la historia tradicional puede haber sido simplificada o reinterpretada por las religiones posteriores, ocultando elementos claves sobre la naturaleza y el origen de los personajes bíblicos, ¿verdad? Este video o esta información no pretende establecer verdades absolutas, solamente estamos ofreciendo herramientas analíticas para investigaciones personales que ustedes puedan hacer mucho más profundas. Recomendamos contrastar con otras fuentes bíblicas, históricas y lingüísticas, mantener una postura crítica y abierta y no quedarse con que ya somos despiertos solo por el hecho de que, sabemos que Jehová no es Dios, desperté. No. Puf, no. Tenemos una investigación, ampliamos la investigación y seguimos adelante porque hay mucha más información. No nos podemos estancar solamente en el sistema religioso, en el sistema político. Hay que seguir investigando y evolucionando como investigadores. Esa es la clave. Así es. Muchísimas gracias, William. Julio, ¿con qué terminas? No, pues nada más agradecerle a William por acompañarnos en esta ocasión. Estuvo muy bueno el tema, interesante, sí. y pues también un saludo a todos los que estuvieron conectados ahí en esta transmisión en vivo. Sale, bueno, pues los esperamos este jueves con nuestra hora feliz. Vamos a continuar con el estudio de las tablas Esmeralda. Y bueno, pues ahí los esperamos también aquí en YouTube a las 8 de la noche, hora México, para que puedan sincronizar con el horario de su país. Y bueno, pues chicos, vámonos a comer, vámonos a compartir con la familia y que sigan disfrutando de un excelente día. Gracias, chicos, nos vemos, un abrazo.